Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Porque para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todos somos, la sangre de Cristo abre un camino al Padre. Tenemos el privilegio de orar. La oración no debe de ser vista como una carga, como algo que debemos hacer. Debe de ser vista como un privilegio que podemos gozar. Porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, proveyó acceso al trono de gracia. Tú y yo no debemos orar como a alguien que está suplicando, alguien que va a un extranjero pidiéndole un favorzote. Podemos ir confiadamente como niños delante de un Dios amoroso. Jesús es nuestro acceso a la oración, pero Jesús también es nuestro ejemplo de oración. Jesús oró aquí sinceramente. Jesús oró aquí persistentemente. Jesús oró aquí reverentemente. Jesús es nuestro ejemplo en oración. Y si esto sería el ejemplo que debemos de seguir de nuestro Señor Jesucristo mismo acerca de qué es lo que se fiel en la oración, déjenme preguntarles de nuevo, ¿oras tú? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú sacrificaste algo importante para ti por causa de ir a orar? ¿Cuándo fue la última vez que tú te aislaste de otros para irte a un lugar solitario y orar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste mucho tiempo en oración? ¿Cuándo fue la última vez que tu tiempo de oración se convirtió en un tiempo de adoración? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? No dándole una lista de compras, sí, haz esto para aquello, sino, pero orando solamente para saber si estás haciendo su voluntad y estás en su voluntad y estás obedeciendo su voluntad. Tal vez esté hablándole a alguien que has estado orando y la respuesta que has recibido te hace pensar que Dios no está tomando con seriedad tu oración. Y déjenme sugerirles que puede ser que tú estés orando y la respuesta que has recibido quiere decir que Dios piensa que tú no estás tomando la oración con seriedad. Tus oraciones no significan nada a Dios hasta que signifiquen todo para ti. La oración no es solamente algo que nosotros hacemos opcionalmente cuando nosotros tratamos de hacer nuestras cosas por nuestras propias fuerzas. La oración requiere que tengamos confianza como niños a Dios. Dios no va a ser alguien que va a ser una de muchas opciones. Él debe ser nuestro todo. ¿Qué paz nosotros a veces dejamos a un lado? O todas estas cargas que nosotros llevamos innecesariamente, todo porque no llevamos todo, no solamente algunas cosas, no solamente cosas especiales, no solamente cosas espirituales, todo a Dios en oración. Versículo 35, Jesús ora. Y como resultado de eso, después de la oración, el texto nos dice que no solamente Jesús oró, pero segundo, Jesús predicó. En versículo 35 nos presenta esta reunión que Jesús tuvo con Dios Padre en oración, a pesar de todo lo que había sucedido la tarde anterior y todas las cosas que podían suceder ese día. En una esencia, el resto del texto nos presenta esta audiencia que Jesús tiene con el Padre y sus discípulos vienen e interrumpen esa oración que Jesús tiene.
Cuando salió el sol, los ciudadanos de Capernaum se reunieron fuera de la puerta de Simón para poder ver si Jesús lo podía hacer de nuevo. Pero cuando llegaron, Jesús ya no estaba allí. Y están más sorprendidos aún, que se descubren que sus discípulos ni siquiera saben dónde está. Y aquí parece que hay pánico. Han perdido a Jesús. Simón, que más adelante sería llamado Pedro, Santiago, Andrés, Juan, inclusive algunos otros, van y se organizan para poder buscar al Jesús que se perdió. Y la gramática del contexto indica que les tomó un tiempo encontrar a Jesús. Dice el texto, versículo 36, que salieron a buscarle. Ese verbo allí usualmente es utilizado para sugerir, buscar con intenciones malignas. Es como ir a cazar. Están tratando de cazar a Jesús. Y cuando finalmente lo encuentran, le dicen, Señor, todo mundo te está buscando. Toda la ciudad de Capernaum están en la casa de Pedro, están esperando a que comience otra sesión. Y Jesús les dice, versículo 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Jesús se levantó muy temprano en la mañana para orar. Y después de hablar con Dios el Padre, después de que sus discípulos lo encontraron, les dice, yo no voy a regresar a Capernaum para volver a hacer milagros. Yo voy a ir a los pueblos vecinos de Galilea a predicar. Y yo creo que porque él fue fiel en la oración, él no fue presionado por cuestiones externas para comprometer su prioridad de predicar. Aquí nos recuerda de nuevo que Jesús, el Hijo de Dios, capítulo 1, versículo 1, era un predicador. Un escritor lo dijo de esta manera. El predicador fiel del Evangelio tiene la misma arma que el Hijo de Dios utilizaba valientemente. Jesús predicaba a pesar de y por cuestiones de. Primero, Jesús oró a pesar de. Noten el versículo 36 y 37. Simón y sus compañeros salieron a buscar y le encontraron y le dijeron, todos te buscan. De nuevo, cuando la ciudad de Capernaum se levantó de mañana, ellos se volvieron a reunir fuera de la casa de Simón a ver si Jesús estaba allí y podía hacer sus señales y milagros de nuevo. Y ahora falta. Y sus discípulos no saben dónde está. Simón y los discípulos se organizan para ir a buscarle, para ir a encontrar a Jesús. Y el lenguaje indica que esto es una búsqueda extensiva. Por eso es que mientras que Jesús estaba en lugar solitario, versículo 37, lo encontraron. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te buscan. Esto no está emocionado. Pedro le está aquí reprobando. Cuando encuentran a Jesús, no están emocionados que encontraron a Jesús. Ellos están irritados que tuvieron que tomarse el tiempo para ir a encontrar a Jesús. De hecho, yo creo que ellos habían estado pensando en las necesidades de la gente de Capernaum. Tal vez, pero más específicamente el texto indica que Pedro y los discípulos estaban actuando como
como consultores para el crecimiento de la iglesia. Estaban preocupados que Jesús estaba perdiendo una oportunidad increíble. Si llegamos a Capernaum y te presentas como el Mesías, inmediatamente habrá un crecimiento y habrá respuesta. Tú predica un solo sermón y después de un solo servicio, al final del día, esto es un avivamiento. Aquí hay una reunión afuera de la casa de Simón. Toda la ciudad está allí. Y solamente para hacerlo claro, Jesús, esto no es un engaño. Tal vez lo que va a pasar el próximo día va a venir la ciudad de nuevo. Si solamente podemos tomar este momentum, vamos a tener servicios múltiples. Tal vez vamos a poder ir a diferentes sitios. Jesús, esta es nuestra oportunidad. Toda la ciudad está aquí. Y tú andas allá en el lugar solitario, en algún lado, orando. Pero mientras nos reímos, también hay una advertencia. Piénsalo 2 veces cuando tú piensas que sabes más que Dios. Jesús le responde diciéndoles, te escucho. Versículo 38, pero vamos a otros lugares, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. No es, Jesús rehúsa regresar a Capernaum para hacer milagros. Él no hace eso. Después de orar, él sabe que debe ir a los pueblos vecinos para predicar. No quiere decir que él no se preocupaba por necesidades legítimas de las personas de Capernaum, pero Jesús no estaba impresionado por lo que yo llamaría un no creer entusiasta. Yo creo que como pastores nosotros nos impresionamos con no creyentes entusiasmados. Alrededor de nosotros hay personas que les gusta Jesús, pero no confían en Jesús. Y Jesús rehúsa comprometerse a Él mismo a personas que solamente desean algo de Él. Y Él rehúsa confiar en ellos, pues ellos rehúsan confiar en Él y obedecerle. Y por eso es que Jesús dice, vayamos a otros lugares. El paralelo se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Versículo 42 de Lucas 4 dice, cuando se hizo día, salió a un lugar solitario, los multitudes le buscaban y llegaron donde él estaba y preocuparon. Y dice que ellos procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Marcos dice la historia desde la perspectiva de los discípulos. Los discípulos van y buscan a Jesús y buscan que Jesús regrese a la ciudad de Capernaum. Es una cosa que haya una conspiración en contra de predicadores entre el mundo, gente del mundo, pero es algo mucho peor cuando hay una conspiración en contra de la predicación dentro de la iglesia. Pero Jesús no se dejará sus prioridades a un lado. Él dice, también vayamos a las ciudades para que predique. El cristianismo en su esencia es una religión de la predicación de la palabra. John Stott comentó eso. O como Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquel que invoque al nombre del Señor será salvo. Y luego en el versículo 14 y 15 habla acerca de algunas preguntas que no permiten que personas no lleguen a Cristo, a salvación. Primero, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?
cuando la iglesia intenta reunirse y poder ellos ayudar a personas por las necesidades, pero no priorizan la predicación de la palabra, nosotros estamos dejando a un lado nuestra primera prioridad. Un comentarista lo dijo de esta manera: un predicador que no predica es de poco utilidad a la iglesia. Es un foco que no tiene luz. Es una trompeta que no funciona. Es un vigilia mudo. Debemos orar y predicar la palabra. Estar listos en fuera de tiempo ya, fuera de tiempo, exhortando, animando, con paciencia. Jesús predicó a pesar de, y Jesús predicó por razón de. Los discípulos intentaron que Jesús volviese a Capernaum para que continuase su ministerio de sanidades, y Jesús les dice, versículo 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Noten, todavía ahí en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús está diciendo, esta es la razón por la cual yo he venido. Para proclamar el evangelio de Dios. Porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahora debes arrepentirte y creer las buenas nuevas. Esta es la razón por la cual yo he venido. Lo dice al final del versículo 38 de manera ambigua, pero allí está. Obviamente Jesús no está diciendo aquí solamente, esta es la razón por la cual he salido de Capernaum y he ido a un lugar solitario. No, está diciendo, esta es la razón por la cual he salido de Capernaum y su fama. Esto está hablando acerca de la encarnación de Jesucristo. Esta es la razón por la cual yo he venido del cielo. Lucas capítulo 9. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Y por eso es que el versículo 39 es un resumen. El versículo 39 solamente nos dice que Jesús hizo lo que él dijo que haría en el versículo 38. Él fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Esto es una frase para transicionar, y Marco nos está enseñando por qué es que Jesús dejó Capernaum y cómo es que él terminaría en Galilea, en su ministerio que haría allí. Pero luego en esta transición, aquí en el versículo 39, hay un punto interesante que a mí me llama la atención. Jesús fue bienvenido en Capernaum. Había sido alabado en Capernaum, era una celebridad en Capernaum. Y la presión estaba para que Jesús se quedase en Capernaum, donde el ministerio de Jesús estaba creciendo. Pero en su misión a la voluntad de Dios, él no regresa a Capernaum, pero se va a los pueblos vecinos de Galilea para predicar, donde no hubiese garantía de que él fuese aceptado como hubiese sido aceptado. Ese versículo me llama la atención. Escucha estas siguientes palabras. Hermanos, el lugar más seguro del mundo es en la voluntad de Dios, pero el lugar seguro tal vez no sea la voluntad de Dios. A veces para que Dios nos utilice debemos de nosotros salirnos de nuestro lugar de confort. Solamente porque es un lugar donde somos bienvenidos, donde nos abrazan y nos dan la bienvenida. Eso me llama la atención porque hace 10 años Dios me movió a un lugar donde yo no quería ir. De un lugar de ministerio que era un lugar de seguridad para mí.
Mi corazón se quebranta cuando pienso en lo rebelde que fui durante ese proceso y le doy gracias a Dios porque Él sabe mejor que nosotros y Él sabe dónde deberíamos estar. Nuestro trabajo es solamente apuntarnos a servir e ir a donde Él nos llame a ir. Jesús se fue el confort de Capernaum para ir a Galilea. Y la Biblia nos dice aquí que Él estaba predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Qué? ¿Qué? A ver, Marcos, este párrafo me estás tratando de decir que Jesús se fue de Capernaum y se fue a las ciudades de Galilea porque quería enfocarse en predicar la palabra, pero no hacer milagros. ¿Por qué terminas el versículo 39, que mientras que él estaba predicando, estaba haciendo milagros? Marcos está tratando de mostrar que Jesús, la prioridad de su ministerio era predicar, pero también nos quiere demostrar que Jesús era más que solamente un predicador más. Jesús, el Hijo de Dios. Noten el tipo de milagro que está sucediendo aquí en el versículo 39. Estas expulsiones. No está diciendo solamente hablando de lidiar con necesidades físicas, está hablando de necesidades espirituales. Él tiene autoridad para poder lidiar con problemas físicos, pero Él también tiene autoridad para poder transformar almas quebrantadas. Es lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice, porque ahora nosotros no vemos a nadie conforme a la carne. Aunque nosotros solíamos ver a Cristo por la carne, ya no lo vemos así. Porque si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿Cómo sucede eso? Pablo nos dice, todo esto es de Dios. Por medio de Cristo, quien nos reconcilió a sí mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, a Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios.